Hola y bienvenidos a otra receta más del canal. Hoy he preparado unos entrantes navideños, 6 diferentes entrantes que he preparado con tortillas mexicanas, que además son tortillas de varios tipos. Una manera diferente de sorprender a vuestros invitados. Así que si queréis saber cómo las preparo, quedaros a ver el vídeo. Vamos a empezar preparando un entrante de salmón ahumado. Necesitaremos 2 tortillas, que estas que tengo aquí son tortillas de trigo normal con tomate, queso crema, salmón ahumado, alcaparras, pepinillos y opcional unas semillas de sésamo negras. Vamos a empezar untando el queso crema por la tortilla. De cada entrante yo voy a preparar 2 tortillas. Vosotros podéis preparar más o simplemente una, dependiendo de la cantidad de invitados que tengáis. Y si no encontráis tortillas de diferentes estilos, los podéis preparar perfectamente con las tortillas blancas normales de trigo. Una vez ya tenemos el queso crema untado, le vamos a añadir unas alcaparras. Que las alcaparras le da un sabor al salmón ahumado increíble. Y por encima le vamos a colocar ya el salmón ahumado. Una vez listo, vamos a enrollar ya la tortilla y vamos a hacer un poquito de presión mientras enrollamos para que no se nos quede luego blanda y se deforme. Para que nos aguante más la forma, la vamos a enrollar también con papel film. Y a medida que las vayamos haciendo, las vamos a ir colocando en la nevera, porque son ingredientes frescos y necesitamos que estén en la nevera. El siguiente es un entrante de jamón dulce y queso. Necesitaremos 2 tortillas de trigo normales, ya veis que son blancas, jamón dulce, queso, mayonesa y pepinillos. Y empezamos extendiendo una capa de mayonesa por la tortilla. Como os he dicho, yo voy a estar preparando 2 tortillas de cada tipo, aunque solo os enseñe una. Vosotros preparar la cantidad que queráis o que necesitéis. Una vez le hemos colocado la mayonesa, le vamos a colocar 2 lonchas de jamón dulce y 2 lonchas de queso. Y como veis, la mayonesa no le he esparcido por toda la tortilla. En la parte de abajo he dejado un poquito sin mayonesa, porque a medida que vayamos enroscando, ya veréis que los ingredientes se van a ir moviendo. Así que, para que no tengáis un extra exceso de mayonesa por los lados, no la cubráis toda entera. Y de la misma manera que hemos hecho con la otra, la enrollamos con papel film y a la nevera. El tercer entrante va a ser una olivada. Vamos a necesitar tortillas, que en esta ocasión son de espinacas, olivada negra, olivada verde y huevos de codorniz cocidos. Y es tan sencillo como untar la olivada o el tapenade en las tortillas. Yo voy a hacer una de olivada negra y otra de olivada verde. Los huevos de codorniz los dejaremos para el final, cuando vayamos a hacer la decoración. De momento ahora solo es untar el tapenade. Y si no tenéis la receta, en mi canal tengo una receta de cómo preparar el tapenade. Por aquí arriba os dejaré el link. Vamos a enrollar la tortilla. Y os aconsejo que no untéis mucho de olivada, porque como solo lleva la olivada, veis que se va esparciendo hacia abajo. Al final tuve que sacar bastante porque, mirad, ¿veis? Si no, bueno, es que ya veréis que luego se me sale un poquito por los lados. Bueno, un poquito, bastante, ahí está. Pero bueno, lo limpiamos y no pasa nada. Por eso os digo que la parte, que no cubráis toda la tortilla, 3/4 partes de la tortilla, y os irá mejor. Y de nuevo otra vez con film transparente y a la nevera. Y por aquí de la misma manera voy a preparar la del tapenade verde. Y como veis, son unos entrantes súper sencillos de preparar. Apenas vamos a necesitar encender el fuego porque son entrantes que la mayoría de los ingredientes son frescos.
Únicamente vamos a necesitar uno, que va a ser una tortilla, ya lo veréis, pero que también es súper sencillo de preparar. Y aquí ya me veis enrollando de nuevo la tortilla. Y lo mismo, film transparente y a la nevera. Sobre todo irlo dejando en la nevera, que no se os estropeen los ingredientes. El siguiente va a ser un entrante de ensalada de surimi. Necesitaremos de nuevo 2 tortillas, que estoy utilizando otra vez la de espinacas, palitos de surimi, mayonesa, uvas y pimienta negra. Vamos a empezar cortando en trocitos bien pequeñitos el surimi. Nos ayudamos con la tijera para que quede más triturado y más pequeñito. Y a continuación le vamos a agregar 2 cucharadas de mayonesa. Lo vamos a mezclar bien. Como veis, yo he utilizado por 2 tortillas, he utilizado 3 palitos de surimi y 2 cucharadas de mayonesa. Vosotros, si necesitáis más, pues hacer el cálculo. Y le vamos a agregar pimienta negra. Y ahora ya lo vamos a mezclar todo bien hasta que esté bien incorporado. Y la ensalada de surimi ya estará lista. De nuevo esparcimos por las tortillas y lo mismo, vamos a enrollar y vamos a guardarlo en la nevera. Una vez ya los tengamos todos listos, entonces ya los cortaremos y colocaremos las decoraciones a cada uno. El siguiente es un entrante de paté de anchoas y atún. Necesitamos 2 tortillas, en esta ocasión estoy utilizando las de tomate, queso crema, una lata de atún, unas 5 anchoas, una cucharadita de ketchup y unas uvas. En un bol pequeñito vamos a colocar el queso crema. Lo vamos a ir chafando para que se nos quede más suave, más tierno y se pueda mezclar bien los demás ingredientes. Y os aconsejo por eso que tengáis el queso crema fuera de la nevera, que ya esté bastante reblandecido. Bueno, cuando ya está el queso crema bastante blando, le vamos a agregar la cucharadita de ketchup y lo vamos a mezclar bien. Y no os podéis imaginar lo rico que está este entrante. Es una mezcla diferente, pero está muy rica al paladar. Bueno, una vez mezclado, le agregamos el atún y mezclamos otra vez, que quede todo integrado. A continuación le vamos a integrar ya las anchoas, yo las estoy cortando en trocitos pequeñitos. Si queréis lo podéis poner todo en un procesador y os va a quedar todo más paté. De esta manera a mí me quedan trocitos de anchoa y a mí me gusta al paladar, me gusta notar los trocitos de anchoa, eso ya a vuestro gusto. Y de nuevo esparcimos el paté por la tortilla, unas 3/4 partes de la tortilla, enroscamos, tapamos con papel film y a la nevera. Y el último va a ser un entrante de tortilla con espinacas y pasas. Vamos a necesitar tortillas, que en esta ocasión las estoy utilizando integrales, 3 huevos, unas hojitas de espinacas, pasas, mayonesa y unos tomatitos cherry.
Y aquí pues vamos a preparar unas tortillas. Mezclamos los 3 huevos, los batimos bien con un poquitito de sal y los dejamos preparados. Antes de hacer las tortillas nos vamos a dejar ya las tortillas de trigo preparadas y a ellas les vamos a colocar un poquito de mayonesa, una capa finita de mayonesa por encima. Y esto lo hacemos porque una vez la tortilla de huevo la hemos puesto en el fuego, pues enseguida se nos va a cocer. Así que queremos tenerlo todo preparado para que no se nos queme mientras estamos esparciendo la mayonesa. Bueno, ya tengo mis 2 tortillas de trigo preparadas con la mayonesa y en la sartén le voy a colocar un chorrito de aceite y cuando ya esté caliente, mirad, voy a colocar pues la mitad de los huevos que tengo batidos. Ahí está. Por encima le vamos a colocar las hojitas de espinacas. Y a continuación le vamos a colocar también unas uvas pasas. Y enseguida le colocamos ya la tortilla de trigo. Por la parte que tiene la mayonesa es la que ponemos que toque la tortilla de huevo. Bueno, no sé si me entendéis, es como un juego de palabras. Tortilla de huevo, tortilla de trigo. Bueno, ya lo veis en la imagen. Y ahora pues con una espátula nos ayudamos a darle la vuelta. Y veis que la tortilla de huevo ya está prácticamente hecha. Le volvemos a dar la vuelta y veis que ya se ve que está crujientita. Pues ahora ya la vamos a sacar al plato. Ahí está. Bueno, pues una vez ya está, dejarla que esté un poquito fría, pues lo mismo, le enroscamos y estas no las vamos a colocar con papel film porque están calientes y no queremos que se quede el vapor dentro, si no se nos van a quedar blanduchas. Mirad, aquí tengo las 2 que he preparado yo y estas 2 pues ahora las vamos a cortar y las vamos a preparar. Y con un cuchillo de sierra, que os va a ser más fácil cortarlas, vamos a cortar las tortillas. Vamos a hacer más o menos medio centímetro. Más o menos también lo que creáis vosotros. Y los extremos, obviamente no los vamos a poner en la bandeja porque no se ven tan bonitos, pero no los vamos a tirar, no los vamos a comer después, que están ricos igual. Y vamos a adornar estos entrantes con un tomatito cherry. Ahí veis, cogéis un palillito, pincháis y mirad qué bonitos que quedan. Y a medida que los vayáis preparando, los vais colocando en vuestra bandeja. Y ya cuando sea el momento de servirlos, los vamos a ir sacando de la nevera y los vamos a ir preparando. Este que tengo aquí es el de ensalada de surimi. Y como hemos hecho con el otro, los extremos los vamos a sacar y vamos a cortarlo en trocitos. Y este de aquí lo vamos a adornar con unas uvas. Hacemos lo mismo, cogemos un palillito, pinchamos la uva y lo pinchamos en el centro. Y mirad qué bonitos que quedan. Si os está gustando la receta, le podéis dar un like, la podéis compartir y os podéis suscribir al canal. Aquí tengo el de salmón ahumado y este lo vamos a adornar con unos pepinillos. Y la verdad es que les queda una forma súper bonita y están todos súper apetitosos. A continuación hacemos lo mismo con los de jamón dulce y queso, que estos también los voy a decorar con un pepinillo. Aquí tengo ya las 2 olivadas y lo mismo, los voy a cortar y a estos les voy a colocar la mitad de un huevo de codorniz por encima.
Este es el de paté de anchoas y de atún. Y también le voy a colocar una uva por encima. Y una vez ya los tenemos todos listos, como os he dicho antes, si queréis, es opcional, les podéis colocar por encima unas semillitas de sésamo negras. Y ya os dejo aquí con esta bandeja de entrantes, que no me digáis que no queda súper bonita y muy colorida. Como os he dicho antes, una manera diferente de sorprender a vuestros invitados y además todos están riquísimos. Así que espero que los probéis y que os gusten tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.